Capítulo 1. El baño. Me pregunto si habrá algún lugar donde pueda conseguir un trabajo decente, dijo Xiaolan mientras ordenaba la ropa en el cesto. Estaban en la zona de lavandería habitual y uno de los eunucos le había dado una carga de ropa seca. Dime, Mao Mao, ¿no tendrás por casualidad algún contacto, verdad? Xiaolan estaba en los últimos 6 meses de su contrato. Normalmente era en esta época cuando las familias de las mujeres de palacio les encontraban posibles matrimonios, o bien ellas mismas se buscaban pareja, o bien una mujer de palacio de mayor rango o una consorte a la que les gustasen especialmente podía pedirles que se quedaran en el palacio interno. Conexiones, dijo Mao Mao. Claro, ella tenía conexiones. Tal como eran, la casa Verdigris siempre buscaba jóvenes trabajadoras y atractivas, especialmente las de buen carácter como Xiaolan. Mao Mao puso una mano en su barbilla y miró a Xiaolan. Todavía tenía restos de grasa de bebé, pero tenía una buena cara, y había ciertos hombres que aprecian la forma en que ocasionalmente tropezaba con sus palabras, pero sobre todo era sincera, y eso la llevaría muy lejos. La vieja señora decía que las chicas así eran fáciles de educar, y con frecuencia las compraba a los proxenetas, es decir, a los traficantes. Sin embargo, Mao Mao se estremeció ante la idea. Si no puedes encontrar ningún otro trabajo, entonces haré algunas presentaciones. Aunque para ser sincera, no quería hacerlo. ¿Qué? ¿Realmente harías eso por mí? Xiaolan se inclinó hacia Mao Mao con los ojos brillantes. Mao Mao apartó la mirada. Me temo que se está haciendo ilusiones. En la mente de Mao Mao, ella era el último recurso, su propio conocimiento de primera mano del barrio del placer y de las cortesanas que había en él le impedía recomendarlo de todo corazón como ocupación. La casa Verdigris, que era esencialmente el hogar de Mao Mao, era uno de los burdeles que trataba relativamente bien a sus mujeres, pero en general, el barrio del placer no era un lugar donde se pudiera esperar trabajar y sobrevivir hasta la vejez. La privación crónica del sueño y la desnutrición, junto con las enfermedades que pudieran padecer los clientes, conspiraban para acabar con la vida de muchas cortesanas antes de tiempo. También estaban las que intentaban y no conseguían cortar los lazos con el lugar, y posteriormente se encontraban metidas en una estera de bambú y arrojadas al río como ejemplo para las demás. Xiaolan había sido vendida por sus padres al palacio interno. Cuando se marchara, tendría que hacer su propio camino. Era comprensible que eso le produjera cierta ansiedad, o que la llevara a empezar a preguntar por los contactos. ¿Estoy segura de que no tengo nada mejor?, se preguntó Mao Mao. Se le pasó por la cabeza recomendarla a Jinshi, pero luego sacudió la cabeza. Presentársela solo haría que Xiaolan se viera envuelta en quién sabía qué tipo de problemas. Entonces, tal vez el curandero. Se cruzó de brazos y gruñó, y de repente apareció una cara. ¿Qué pasa? El interlocutor era una mujer alta con un peinado único y un estilo de hablar claramente no cortesano. Shisui. ¡Oh, Shisui! Por casualidad, ¿no conocerás un buen lugar para trabajar, verdad? Dicen que una mujer que se ahoga se agarra a cualquier paja, y Xiaolan estaba haciendo exactamente eso. Shisui solo era una sirvienta, lo que significaba que su posición era muy similar a la de Xiaolan. Las posibilidades de obtener una pista útil de ella eran realmente escasas, pero Shisui dijo algo inesperado. ¿Sabes? Creo que podría hacerlo. ¿Qué? ¿De verdad? Xiaolan casi se agarró a Shisui. La otra chica miró a un lado y señaló hacia el centro del barrio sur del palacio interno, donde se encontraba un edificio grande y bajo. Mao Mao lo conocía bien. Era la gran casa de baños. Se había construido durante la ampliación del palacio interno, a imitación de los harenes de una nación situada muy al oeste. Bueno, no es tanto que conozca uno en este momento, pero creo que sé cómo podemos conseguir uno, dijo Shisui y sonrió. El edificio era enorme, la zona de baños en general lo suficientemente grande para 1000 personas, con una bañera lo suficientemente grande para 100. Había esencialmente 3 baños, una pequeña cámara con un baño exterior adjunto para las consortes, un segundo baño más grande donde el trío estaba ahora, y el tercer baño, el más grande, en el que las sirvientas solían darse rápido chapuzones. Con una población tan densa como la parte del palacio interna, era muy fácil que una enfermedad se convirtiera en una epidemia
epidemia, por lo que la higiene era primordial. Este baño formaba parte del mantenimiento de esa limpieza. En el resto del mundo, un baño significaba simplemente lavarse el cuerpo. No se metían en una bañera, sino que llenaban un cubo con agua y se lavaban con ella, o se limpiaban con un trapo húmedo. En el barrio de recreo donde Mao Mao había crecido, bañarse en bañeras era la norma, pero muchas de las mujeres que servían en el palacio interno ni siquiera sabían usarlas cuando llegaban. Llenar una bañera con agua caliente era todo un lujo. En invierno, las mujeres del palacio debían bañarse una vez cada 5 días, una vez cada 2 días en verano. Eliminar el polvo y el olor corporal era parte de la vida en el palacio interno, pensó Mao Mao. También era una oportunidad para ver si alguna de las consortes sometía a las mujeres de servicio a castigos corporales. Era algo parecido a lo que ocurría en la casa Verdigris, donde la madame vigilaba a las mujeres para asegurarse de que ninguno de los clientes abusara de ellas y dañara la mercancía. La casa de baños podía ser en sí misma un vector de propagación de enfermedades, pero en este jardín de mujeres, las enfermedades de transmisión sexual eran raras y la mayoría de los habitantes eran jóvenes y sanas, por lo que la contaminación grave era inusual. «Sabía que tendríamos el lugar para nosotras a esta hora del día», dijo Shisui. Todavía era de día y había pocas mujeres en el palacio. «Pero, ¿por qué la casa de baños?», preguntó Xiaolan. Tenía una toalla en la mano y solo llevaba un delantal de baño que dejaba a la vista las curvas de su cuerpo, que no eran muchas. «Ya lo descubrirás». Shisui iba vestida de la misma manera, sin embargo, su cuerpo estaba muy desarrollado comparado con la juventud de su rostro. Su pecho era lo suficientemente grande como para hacer que los dedos de Mao Mao se flexionaran inconscientemente. Al parecer, Shisui se vestía para ocultar sus proporciones. La propia Shisui, por su parte, sonrió ampliamente y se metió en la bañera. «Oye, tienes que enjuagarte primero, se van a enfadar contigo», gritó Xiaolan. «Sí, está caliente», gritó Shisui mientras se quitaba el delantal. Su piel se estaba poniendo roja donde se había sumergido. Mao Mao cogió un cubo y trajo agua del baño de agua fría. Xiaolan resopló molesta. ¿Nunca te has bañado a esta hora del día? Los eunucos solo llenaban las bañeras una vez al día, así que empezaban con agua extremadamente caliente y con el tiempo se iba enfriando hasta alcanzar la temperatura perfecta. Por eso, durante la época de calor, no había mucha gente que quisiera meterse en la bañera inmediatamente después de llenarla, pero más tarde se llenaba de gente, por lo que se permitía la entrada a los que sí deseaban bañarse pronto. Por eso, Mao Mao y los demás podían estar allí ahora. «Siempre vengo un poco más tarde», dijo Shisui. Mao Mao mezcló agua fría y caliente en su cubo y empezó a mojarse. Utilizó un shampoo que había robado del consultorio médico. Mientras burbujeaba, se mojó el pelo y se pasó los dedos con cuidado por el cuero cabelludo. «Déjame un poco de eso, Mao Mao», dijo Shisui y extendió la mano. Mao Mao vertió un poco de shampoo del frasco en la palma de su mano. Con la cabeza todavía cubierta de espuma, Mao Mao vertió un poco del agua del cubo sobre la cabeza de Xiaolan y le lavó también el pelo con el shampoo. «Me pican los ojos», dijo Xiaolan. «Pues ciérralos». Pasó los dedos por el cuero cabelludo de Xiaolan, consiguiendo una buena espuma, y luego eliminó las burbujas con más agua. Xiaolan sacudió la cabeza como un perro que se sacude a sí mismo, arrojando espuma a la cara de Mao Mao. «No me gustan mucho los baños», dijo. «No, pero se siente bien», dijo Shisui. «Estoy de acuerdo». Mao Mao buscó un lugar relativamente fresco en la bañera y sumergió los dedos de los pies en el agua. Preocupada por si el calor se le subía a la cabeza, puso más agua fría en un cubo y la utilizó para mantener la cara fresca mientras se remojaba. Shisui se metió en la bañera como Mao Mao. Preocupada por si el calor se le subía a la cabeza, puso más agua fría en su cubo y la utilizó para mantener la cara fresca mientras se remojaba. Shisui se metió en la bañera como Mao Mao, mientras que Xiaolan se metió en el baño frío. Probablemente estaba más cómoda allí. Los pueblos agrícolas como su ciudad natal no solían tener la costumbre de bañarse en agua caliente. Xiaolan apoyó el brazo en el borde de la bañera y miró a las otras chicas. «¿Cómo se supone que esto es una conexión con algo?» «Solo tienes que mirar allí». Shisui señaló el baño exterior que solía ser la morada de las mujeres más importantes del palacio interno, las consortes y las damas de compañía de mayor rango. Estaba unido a la pequeña cámara que se reservaba para el uso de las consortes.
¿Qué hay allí?, preguntó Shaolan. Shisui se levantó, cogió a Shaolan del brazo y la arrastró afuera. La guió hasta una plataforma de piedra junto al baño exterior. «Espera, ¿tenemos permiso para estar aquí afuera?», preguntó Shaolan, un poco asustada, pero Shisui se limitó a sonreír. Se colocó junto a la plataforma y le ató una toalla de mano alrededor de la cabeza. «Bueno, ahora...», pensó Mao Mao. Creía tener una idea bastante clara de lo que Shisui tenía en mente. Se unió a las demás junto a la plataforma y ató una toalla alrededor de la cabeza de Shaolan. Shaolan aún parecía confundida, pero pronto dos mujeres se acercaron a ellas. «¿Eres nueva aquí?», preguntó una de ellas. Por su tono altivo, era fácil adivinar que debía ser una consorte. Shisui se limitó a sonreír y decir: «Sí, señora». Entonces, la consorte se tumbó en la plataforma de piedra como si fuera lo más natural del mundo. La otra mujer, evidentemente su dama de compañía, sacó una botella de aceite de perfume. «Bien y firme, por favor», dijo la consorte. «¡Ya lo tienes!», respondió Shisui, tomando el aceite de perfume y vertiéndolo lentamente sobre los hombros de la consorte. Un poco a la derecha», dijo la mujer lánguidamente. Su dama de compañía permanecía de pie con un aspecto aburrido. «Dudo que haya estado con el emperador entonces», pensó Mao Mao, tomando un poco del aceite y frotándolo en las piernas y pies de la mujer, tratando de imitar a Shisui. Shaolan hizo lo mismo. Cuando una mujer había sido compañera de cama del emperador, se convirtió en el blanco del acoso de las demás consortes y de las mujeres del palacio. Aprendería a estar atenta. Nadie en esa posición dejaría que una sirvienta desconocida le diera un masaje. Esta mujer, sin embargo, se dejó caer sobre la mesa como un pulpo. Tenía cierta belleza, como todas las consortes, pero Mao Mao no pudo evitar notar que su piel parecía un poco maltratada. Había marcas donde le habían arrancado el fino cabello. «Eso me molesta mucho». ¿Cómo no iba a hacerlo si Mao Mao se había criado en el barrio del placer? Por impulso, se metió de nuevo en el edificio buscando algo. «¿Qué es eso?», preguntó Shaolan en voz baja. Cuando volvió, Mao Mao sostenía un hilo de unos 60 centímetros de largo. «Ya lo verás», dijo Mao Mao. Luego entabló conversación con la dama de compañía de la consorte. La otra mujer parecía un poco recelosa, pero escuchaba. Al final se sentó en el borde de la plataforma de piedra y extendió el brazo. Mao Mao pasó el hilo por él. La superficie del hilo atrapó su pelo y lo arrancó. «¿No te duele mucho?», preguntó Mao Mao. «Es bastante incómodo, pero seguro que es mejor que una cuchilla sin filo». La otra mujer parece una dama de compañía decente. Normalmente, este tipo de cosas se hacían después de una buena y exhaustiva limpieza, pero las mujeres parecían haber estado ya en el baño, así que debería estar bien. «Pararé si parece que te irrita la piel», dijo Mao Mao. Decidió empezar con un solo brazo. Después de quitarle todo el vello con cuidado, lo roció generosamente con aceite perfumado. Era un buen perfume, modestamente perfumado. No agredía a la nariz. Bueno, veamos cómo va por ahora. ¿Cuándo vendrá la próxima vez?», preguntó la dama de compañía con una mirada a su maestra que se derretía sobre la mesa de piedra. «¿Cuándo te gustaría?». «Digamos, pasado mañana, tal vez». Shisui sonrió ante esto. Shaolan estaba trabajando en los muslos de la mujer, todavía sin saber muy bien qué estaba pasando. «Ya veo lo que pretende», pensó Mao Mao. Si no tenían contactos, podían hacerlos. La casa de baños era un lugar importante, un sitio donde podían conocer a las consortes a las que normalmente no podían acercarse. Cuando la consorte satisfecha y su asistente se marchaban, el siguiente cliente para su servicio de masaje ya estaba esperando. Hacer de asistente en la casa de baños era un trabajo agotador. Había que hacer un gran esfuerzo para masajear todo el cuerpo de alguien. No habría sido tan malo hacerlo una sola persona, pero antes de que se dieran cuenta, había cola. Al final, se enteraron de que la señora que solía dar masajes aquí había llegado recientemente al final de su contrato. Una de las consortes del medio se había aficionado a ella y ahora estaba empleada en la casa de la familia de la mujer. En el resto del mundo, las asistentes a las casas de baños eran tratadas a menudo como prostitutas, pero aquí solo había mujeres y no era un problema. Sin embargo, tal vez por la asociación o simplemente porque era un trabajo físico, a muchas de las mujeres de palacio no les gustaba hacer este trabajo. Así que Mao Mao, Shisui y Shaolan se convirtieron en las mujeres de referencia para los masajes. Significaba mucho más trabajo que hacer. Después de todo, Mao Mao y las otras debían encargarse de la lavandería, pero traía sus beneficios.
Toma, ten esto. No es mucho, pero tómenlo, dijo una dama de compañía al salir del baño, pasándoles discretamente una pequeña bolsa de tela. Esto no ocurría siempre, por supuesto. Esta mujer en particular parecía haber apreciado la depilación. Eso era todo. Cuando miraron dentro, encontraron caramelos. Eso hizo que los ojos de Xiaolan brillaran y enseguida se metió un trozo en la boca. ¡Ah! ¡Felicidad! Así que podía alcanzar la felicidad solo por tener algo dulce que comer. ¡Qué suerte! Las tres habían terminado su trabajo en los baños y estaban sentadas en la barandilla de enfrente refrescándose. El sol aún estaba en alto en el cielo. Era un poco temprano para cenar. Otras mujeres se apresuraban a terminar su trabajo antes de la puesta de sol. Las encargadas de cocinar la comida parecían especialmente ocupadas. Mao Mao era un caso especial, pero para Xiaolan y Shisui, el compromiso de llegar temprano al baño era tener más trabajo que hacer después. Estaban disfrutando de unos preciosos momentos de relax antes de volver a sus trabajos. Supongo que no es tan fácil hacer conexiones, dijo Xiaolan, haciendo rodar el caramelo en su boca. Quizás esperaba que ya estuvieran hasta arriba de ofertas de trabajo. Oh, no es tan malo, dijo Shisui. Cuando tu contrato está a punto de terminar, solo tienes que encontrar a una de las consortes que te guste y susurrarle al oído. Dile que tu servicio terminará pronto. Espero que funcione. Aunque no te acepte personalmente, al menos podrás conseguir que te prorroguen el contrato. E incluso, si eso no ocurre... Shisui sacó algo de los pliegues de su túnica, un peine al que le faltan varios dientes. A pesar de la imperfección, era una pieza de caparazón de tortuga que debía valer bastante dinero. Siempre puedes convertir algo así en dinero. Oh, muy inteligente, pensó Mao Mao. No le gustaban mucho las cosas dulces y le había dado su caramelo a Xiaolan. Y hablando de astucia, la palabra también describía la consorte que Mao Mao servía. Mao Mao iba a los baños una vez cada 2 días y siempre parecía estar en compañía de Shisui y Xiaolan. Muchas mujeres habrían desaprobado que prestara más atención a otras consortes. La consorte Gyokuyo, sin embargo, se limitó a decir: «Oh, se oyen muchas cosas interesantes en un lugar como ese. Hazme saber lo que aprendes». Era imperturbable. Las consortes y las damas de compañía a menudo hablaban con displicencia de cosas de gran interés cuando estaban realmente relajadas. Tal vez no se daban cuenta de que Mao Mao era una dama de compañía del pabellón de jade, o tal vez el vapor de los baños calientes la oscurecía lo suficiente como para que fuera difícil saberlo. Sea como fuere, la gente le hablaba de los negocios de sus familias, de los tejemanejes de otras consortes y de otros secretos. También había rumores sobre la consorte Gyokuyo. Mao Mao se dio cuenta de que las consortes más avispadas habían adivinado que estaba embarazada desde hacía tiempo, y todo lo que se decía ahora era si sería niño o niña y cuándo nacería. Un puñado de chismes sostenía que la consorte Lifa también podría estar embarazada. Mao Mao se inquietó al darse cuenta de que la gente ya pensaba en esa línea, pero aún había otros rumores, como el que decía que tal vez la consorte Loulan estaba embarazada. Desde que llegó al palacio interno, era conocida por sus llamativos atuendos, pero últimamente había empezado a favorecer las ropas onduladas y parecía evitar salir al exterior, lo que alimentaba las historias. La consorte Loulan había llegado a principios de este año y ya estaban a finales del 8º mes, entrando en el 9º. Era impensable que su majestad hubiera dejado de visitar a Loulan, una alta consorte que había llegado con tanta fanfarria. Si los rumores eran ciertos, significaría que 3 de las 4 altas consortes estaban embarazadas. ¿Felices noticias o noticias de problemas? En cualquier caso, era una perspectiva inquietante. Y había otra historia interesante que circulaba. Pensé que hacer eunucos ya no estaba permitido. Mao Mao sabía que se refería a Xiaolan. Junto con las nuevas damas del palacio que habían sido contratadas recientemente, el número de eunucos también había aumentado, pero se suponía que la creación de nuevos eunucos había sido prohibida cuando el actual emperador había subido al trono. Son antiguos esclavos, dijo Shisui con indiferencia. También se suponía que la esclavitud había sido prohibida. Probablemente estos hombres no habían sido esclavos en el país de Mao Mao. Entre las tribus había algunas que capturaban a personas de las naciones vecinas, las castraban y las hacían esclavas. Estos recién llegados debieron huir o ser rescatados. Dicen que son 30.
Con un número tan grande, debió de haber un movimiento bastante serio contra las tribus. Cuando los esclavos escapan, normalmente habían algún ímpetu como ese detrás. Mao Mao recordaba que había habido algún problema con una expedición de este tipo el año anterior. Tal vez los hombres habían sido rescatados entonces. Shisui podía parecer y sonar juvenil y podía tener una extraña predilección por los bichos, pero podía ser sorprendentemente mundana. Eso es duro, comentó Shaolan. Tú lo has dicho, respondió Shisui. Sonaba como si apenas les preocupara, pero, de nuevo, apenas lo hacía. Entonces Shaolan dijo, ¿sabes? Dicen que uno de los eunucos es muy genial. Me gustaría echarle un vistazo. Eso le sonó demasiado familiar a Mao Mao, que frunció el ceño. Estamos hablando de un eunuco, recuerda. ¿Sigues interesada?, preguntó Shisui. Pero lo genial es lo genial, ¿no? ¡Oh! Quizás se le asigne traer el agua para los baños. Los ojos de Shaolan brillaban positivamente. Evidentemente, a ella no le importaba si este hombre tenía o no lo más importante de las posesiones. Todavía era muy joven. Todavía estoy interesada, añadió Shaolan, aunque no sea tan grande como el maestro Jinshi. Mao Mao casi se cayó limpiamente de la barandilla en la que estaba apoyada. ¿Estás bien?, preguntó Shaolan mirándola. Mao Mao se quitó la falda y se enderezó de nuevo, fingiendo que no era nada. Ahora que lo pienso, Mao Mao, tú y el maestro Jinshi siempre están haciendo recados para la consorte. Sí, dijo Mao Mao con fuerza, como para comunicar, nada más y nada menos. Inconscientemente se rozó la falda con la mano izquierda. Era como si todavía pudiera sentir la rana que había agarrado accidentalmente. Sí, la rana, repetía tratando de calmarse. Todavía no había visto a Jinshi desde que volvieron de la expedición de caza. Suponía que pronto vendría el pabellón de Jade en sus rondas rutinarias y no le hacía mucha ilusión. Seguía repitiendo la rana, para sí misma con la intensidad de un monje recitando un sutra cuando dos rostros conocidos entraron en el baño. Una joven de aspecto inquieto y una dama de palacio que la atendía. La joven tenía una cara bonita, pero en ese momento su ceño estaba fruncido por la angustia. ¿Es esa la consorte Li Shu? Sí, y su dama de compañía. Mao Mao los observó preguntándose qué hacían aquí.